El chico del que estoy secretamente enamorada y su padre fueron envenenados. Sin dudarlo, comencé a desvestirme y elegí salvar a su padre. En mi vida anterior, me vi obligada a convertirme en el antídoto de mi amor platónico. Terminé enterrando a su hijo, pero él nunca volvió a casa. Se mantuvo fiel, a su preciosa primer amor mientras me dejaba en la oscuridad. Siempre creyó que yo era manipuladora. Pensaba que todo había sido una farsa, que me había aprovechado de su vulnerabilidad para obligarlo a quedarse conmigo. Nunca quiso aceptar que tal vez las cosas no habían sido tan simples como él recordaba. Años después, en una noche de tormenta, conducía bajo los efectos del alcohol y perdió el control del coche. El accidente fue trágico. Yo no sobreviví. Mis hijos tampoco. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día exacto en que Ashton y su padre fueron drogados. Esta vez, elegí un camino diferente. Esta vez, salvaría a su padre. Esta vez, me convertiría en su madrastra. Señorita Stone, piense en algo. La voz de María, la ama de llaves, me sacó del letargo. El señor Bird estaba a punto de desmayarse. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. El cuerpo aún me dolía, como si el coche acabara de golpearme. Cerré los ojos un instante, intentando borrar la imagen que me perseguía. El instante exacto en que mis hijos me abrazaron por última vez. El grito ahogado de un frenazo. ¿Va a entrar a verlo?, me preguntó María. Yo retrocedí. María, dije en un hilo de voz, llama al chofer. Que traiga a Jane Yates. Ashton ha sido drogado. María se detuvo, confundida. Levanté la voz, firme. María, rápido. Ella obedeció. Sus pasos se alejaron a toda prisa por el pasillo. Suspiré, agradecida. En mi vida anterior no lo había hecho. Había entrado al dormitorio de Ashton, y el malentendido que siguió cambió nuestras vidas. Esa vez, María creyó que lo ocurrido había sido voluntario. Nadie cuestionó nada. Después vinieron las decisiones que nos arrastraron a todos. El matrimonio apresurado, la distancia, la frialdad. Yo había pensado que él me quería, pero me equivocaba. Ashton nunca me perdonó. Me lo recordaba con cada gesto, con cada palabra. No podía soportar verme ni ver a los niños. Decía que no eran suyos, que le arruiné la vida. Me trataba como a una desconocida, y ese desprecio nos llevó al final. Ahora, de vuelta en este punto, caminé con paso, controlado hacia otra habitación. Había tomado una decisión, y sabía lo que tenía que hacer. Craig Bird, el padre, también había sido víctima del veneno. Nadie esperaba que pudiera reaccionar. Decían que no tenía más hijos por problemas de salud, que por eso Ashton sería su único heredero. Entré sin hacer ruido. El agua del baño seguía corriendo. Craig estaba sentado en la cama, la camisa ligeramente desabotonada, con el rostro contraído por el efecto del veneno. Me acerqué con cuidado y lo ayudé a recostarse. Todo va a estar bien, le dije en voz baja. Estoy aquí. No hubo deseo, ni pasión, forzada. Solo una decisión silenciosa que sellaba un nuevo futuro. Al mediodía siguiente, salí de la habitación con la ropa arrugada. En el pasillo, me crucé con Jane, que entraba en el dormitorio de Ashton con un cuenco de sopa en las manos. Tenía una marca en el cuello, evidente. Me miró de arriba abajo y sonrió, con malicia. ¿Por qué tanta prisa, señorita Stone? ¿Tiene algo que esconder? Me planté frente a ella. ¿Está hablando de usted misma? Su sonrisa se torció. No se haga la lista. Nunca será como yo. Me voy a casar con Ashton. Usted solo está aquí como un recurso temporal. Entonces, será mejor que entre a verlo, señorita Yates, dije con serenidad, mirando el cuenco. Cuando me di vuelta para marcharme, vi a Ashton acercarse. Puso un brazo alrededor de Jane. Anoche fue agotador. Ven, quédate un poco más conmigo. Jane fingió un gesto tierno. No puedo. Mi trabajo me espera. Luego, dirigiéndose a mí. Qué suerte la suya, señorita Stone. Tanto tiempo libre. Ashton añadió. Ella no importa en absoluto. Sus palabras me atravesaron. Sonreí sin alegría. En esta vida, Jane fue quien te salvó. Tal vez puedan envejecer juntos. Me disponía a marcharme, pero Ashton se puso frente a mí. Su mirada cayó sobre mi brazo. ¿Quién hizo esto? Intenté cubrirme, incómoda. Él frunció el ceño. ¿De verdad estás buscando atención de esa manera? No respondí. No quería discutir, pero en sus ojos había un brillo extraño, una rabia contenida.
Antes de que pudiera decir algo más, Jane soltó un grito. ¡Me quemé! Ashton corrió hacia ella. El cuenco se había volcado. Jane lloraba, agarrándose el brazo. Él la tomó en brazos, preocupado. Mientras la consolaba, ella me miró por encima del hombro con una expresión de triunfo. Yo me quedé inmóvil, y en silencio comencé a construir mi plan. Me miré al espejo esa noche. Mis manos temblaban ligeramente sobre el borde del lavamanos. Algo en mi abdomen se sentía diferente, como si una vida nueva se insinuara, tímida pero decidida. Una certeza me recorrió el cuerpo. Estaba a punto de convertirme en madre. Ashton ya no sería el único. Heredero de los Bird. Reí para mí misma. No era una risa alegre, era el eco de una promesa. Craig se levantó temprano al día siguiente. Me encontró en el pasillo y me dijo con una calma inesperada: «Volveré pronto. Tengo que atender algunos asuntos en la subsidiaria». Y antes de irse, se inclinó y... me susurró: «Espérame. Me haré responsable de esto». No le pregunté qué significaba eso exactamente. No necesitaba una explicación. Sabía que, cuando supiera que estaba embarazada, él cumpliría con su palabra. Pasaron los días lentamente, más de lo que esperaba. Algunas de las empleadas ya murmuraban a mis espaldas. Otras, más directas, insinuaban que yo había seducido a Ashton, que esa era la razón por la que seguía en la casa. Ashton, por su parte, reunió al personal y dejó claro que Jane era la única con derecho a convertirse en su esposa. Ordenó que la trataran como a una señora Bird, y con eso, las empleadas se sintieron con poder para actuar como quisieran conmigo. Mi comida llegó con tierra. Las mantas aparecían húmedas cada mañana. Jane no perdía oportunidad para acercarse con su sonrisa artificial. «Debe ser agotador lo que te hacen», decía con tono dulce mientras yo colgaba una manta empapada en el tendedero. «Qué injusto». Me giraba sin responderle. Ya no necesitaba entrar en sus juegos. Las habladurías se multiplicaban. Algunas incluso golpeaban mi puerta por las noches para comprobar si dormía sola. Escuché sus voces. Seguro estuvo con ese guardia otra vez, Sean. Hatton no aparece desde ayer. No les di el gusto de verme reaccionar. Esa tarde, me vio salir del despacho de Craig. No dije nada, pero sé que lo notó. Mi ropa aún llevaba el aroma tenue de su oficina, y mi rostro, quizás demasiado sereno. En sus ojos leí ese hueco que seguramente se llenaba de rabia y tristeza. Me había visto tan cerca de su padre, atenta a sus gestos, preguntándose por qué jamás le había dirigido esa mirada. El silencio que siguió no fue solo indiferencia, fue un muro de celos. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, lo encontré en el pasillo. Acababa de llegar. Tenía el rostro sombrío, los ojos encendidos de esa mezcla de dolor y enfado que ya no sabía disimular. Se acercó con paso firme y me acorraló con la mirada, plantándose frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento, pero sin tocarme. «¿Qué estás intentando?», preguntó con los dientes apretados. «¿Es que no puedes estar un solo momento sin llamar la atención?», me defendí, empujándolo con todas mis fuerzas. «¿Tú crees eso?», dije con firmeza. «¿De verdad lo crees?». Sus ojos se encendieron de rabia contenida. «Eres desvergonzada». Nos miramos fijamente. Vi en él a un hombre que había perdido el control, que no aceptaba no tener poder sobre mí. «Blair», dijo, entre dientes, «puedes quedarte aquí, si eso es lo que quieres, pero no creas que vas a ocupar el lugar de Jane. Ella es la única que puede ser la señora Bird». Sentí un vacío inmenso en el pecho. ¿Cómo pude haberlo amado alguna vez? Ni... «Loca», respondí. Alzó la mano como si fuera a tocarme el rostro, pero se detuvo a medio camino. Sus dedos temblaban con una rabia que no se atrevía a descargar. «¿Crees que puedes estar con quien quieras?», preguntó con una mezcla de furia y confusión. «No te pases». Lo miré directo a los ojos. «Ashton, no estoy de acuerdo». Hubo un momento de silencio. Dio un paso hacia mí con fuerza, obligándome a retroceder hasta que mi espalda rozó la pared. No me tocó, pero el peso de su presencia fue igual de aplastante. Me quedé inmóvil. No grité, solo lo miré. Él pareció darse cuenta de lo que había hecho. Bajó la mirada, y por un segundo pensé que diría algo, pero solo murmuró: «Pórtate bien, puedes pedir lo que quieras, menos casarte conmigo». Y se fue. Yo permanecí allí,
Podía oír sus pasos alejándose por el pasillo. No grité, no lloré. Solo me quedé allí, apoyada contra la pared húmeda, con la piel punzante donde su palma me había tocado. Mi cabeza aún palpitaba por el golpe, y el sabor metálico en la boca me decía que quizás me había mordido sin darme cuenta. El pasillo estaba vacío, pero yo sentía el eco de sus palabras clavándose en mis costillas como cuchillos romos. Solo tienes que portarte bien y obedecer. Ese era mi lugar ahora. Eso era lo que él creía que yo merecía. Empujé la puerta de mi habitación. Me arrastré hasta dentro y la cerré con el seguro. Me desplomé al lado de la cama sin quitarme los zapatos, dejando que la oscuridad se apoderara de mí. No tenía lágrimas. Las había perdido todas en mi vida pasada. Permanecí allí, no sé cuánto tiempo. El aire tenía olor a encierro y a humedad. Y debajo de ese olor, el recuerdo de mis hijos muertos, el ruido del metal retorciéndose, la sangre tibia empapando mis muslos mientras el coche nos aplastaba. ¡Basta!, murmuré para mí misma. Me puse de pie lentamente y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Tenía una marca rojiza en el cuello, justo donde Ashton me había sujetado. En mis ojos no había nada, ni odio, ni pena, solo un cansancio inmenso, un hueco. Me lavé la cara con agua fría. Después, me senté en la silla del rincón, abrazando mis piernas, tratando de recordar por qué seguía aquí, qué estaba haciendo exactamente. Y entonces lo recordé. El hijo de Craig. Cerré los ojos y me aferré a eso como a una tabla de salvación. Si este bebé nacía, toda la línea de sucesión Byrd cambiaría. Ashton perdería ese trono que tanto despreciaba y a la vez se negaba a ceder. El sonido de pasos firmes en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Me tensé al instante, con el corazón golpeando en mi pecho. Pero la voz que escuché no era la de Ashton. Era más grave, más lenta. ¿Blair? Craig. Me quedé en silencio. Sé que estás ahí. Su voz se suavizó un poco. Nadie más se encierra a esta hora sin motivo. Me acerqué a la puerta, sin abrirla. Estoy bien, señor Byrd. Solo necesito descansar. ¿Puedo entrar? Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. Preferiría que no. Pasaron hasta unos segundos. Te vi, dijo entonces. Vi las marcas en tu cuello. Contuve la respiración. No es nada. Mentí. Tropecé. ¿Tropezaste con una mano humana? No respondí. No quiero invadir tus decisiones, continuó Craig, su voz más baja. Pero si alguien está haciéndote daño, puedes decírmelo. Su tono no era amable, exactamente. Era protector, casi frío, como si ofreciera ayuda, pero no porque le importara demasiado, sino porque era su responsabilidad. Gracias, dije al fin, pero estoy bien, de verdad. Lo escuché suspirar, y después, alejarse. No me moví por largos minutos, y cuando por fin lo hice para arrastrarme hasta la cama. Allí me envolví en la manta seca que aún me quedaba. Todo mi cuerpo dolía, pero al menos, por esta noche, Craig había estado del otro lado de la puerta, y no había forzado nada. Eso, para mí, ya era más de lo que había recibido en 1960, toda una vida. Al día siguiente, cuando desperté, los pasillos de la mansión ya estaban llenos del zumbido usual de tacones, murmullos y tazas chocando en las bandejas. Me vestí con calma, eligiendo una blusa de lino color marfil, simple, sin adornos. Me recogí el cabello. Quería parecer serena. Invisible, incluso. Al abrir la puerta, sentí los ojos de todas las empleadas fijos en mí. Fingí no verlas. «Ah, mira, se levantó temprano por una vez», dijo una voz, apenas un susurro venenoso. Pasé junto a ella sin detenerme. Iba hacia la biblioteca, donde sabía que no habría nadie. Necesitaba un momento de silencio, pero no llegué. Craig estaba en la sala principal, revisando unos papeles. Vestía traje gris claro y tenía una taza de café en la mano. Su presencia imponía, pero esa mañana su ceño estaba más fruncido que de costumbre. Cuando levantó la vista y me vio, dejó los papeles a un lado. Blair. Su voz era neutra, sin afecto, sin frialdad. Equilibrada. Me detuve, incómoda. «Buenos días, señor Byrd. Ven, necesito hablar contigo». Me acerqué, tragando saliva. Él señaló un sillón frente al suyo. Me senté con cuidado. El silencio que siguió fue espeso, como un nudo sin deshacer.
Estuve pensando en lo que ocurrió anoche, comenzó él mirándome con atención. En cómo estabas, en lo que no dijiste. No respondí. Y estuve pensando en lo que oí esta mañana. Levanté la mirada, sorprendida. ¿Oír? Los rumores, las risas, las sugerencias, las burlas, las sirvientas hablando de ti. Como si fueras... Su mandíbula se tensó. Como si fueras desechable. Me mordí el labio inferior. No podía negar nada de eso. No me interesa lo que ellas piensen, dije, bajando la voz. Pero a mí sí. Eso me hizo parpadear. ¿Por qué? Craig se levantó lentamente y se acercó a la ventana, de espaldas. A mí. Porque esta casa se ha convertido en un nido de veneno, y tú estás en el centro de él. Por alguna razón, todos aquí han decidido que puedes ser su blanco. Sentí una mezcla de humillación y alivio. Alguien lo había notado. No necesito que me defiendan, murmuré. No se trata de eso. Se giró para mirarme. Se trata de que no lo voy a permitir. Algo en su tono no era simplemente paternal o protector. Era una afirmación, una orden interna, como si él mismo acabara de tomar una decisión definitiva. A partir de hoy, tú vas a reportarte directamente a mí, dijo. No más tareas inútiles. No más cocina. No más lavandería. Quiero que trabajes en el archivo principal de la subsidiaria, a partir de mañana. Me quedé sin palabras. ¿Por qué está haciendo esto? Pregunté, con voz baja. ¿Por lástima? Él se acercó hasta quedar frente a mí. No es lástima, es respeto. No supe qué responder. ¿Qué? Nadie me había dicho eso en años. Y una advertencia, añadió. No permitas que los fantasmas de tu pasado decidan el valor que tienes ahora. Quise preguntarle qué sabía exactamente, qué sospechaba, pero él ya estaba alejándose otra vez, tomando sus papeles y saliendo del salón sin mirar atrás. Quedé sentada allí, con el corazón golpeando lento. No entendía qué significaba eso aún. Solo sabía que por primera vez desde mi regreso, yo no estaba sola en esa casa. Al día siguiente me presenté en la empresa subsidiaria con un nudo en el estómago. Nunca había trabajado en una oficina de 1906. ¿Verdad? Había soñado con eso en mi vida anterior, cuando estudiaba y fantaseaba con tener un cargo importante. Pero esta vez, el camino hasta allí había sido muy diferente. Craig no estaba en el edificio principal esa mañana. Su asistente, una mujer mayor llamada Lena, me recibió con una sonrisa, breve y profesional. Me entregó una tarjeta de acceso y me mostró una pequeña oficina llena de carpetas, estanterías y documentos antiguos. Olía a papel viejo y café frío. Este será tu espacio por ahora, dijo Lena. El señor Baird quiere que organices los archivos de proyectos anteriores. Nadie ha tocado esto en años. Asentí y me puse a trabajar. Pasaron horas. El silencio del lugar me ayudaba a pensar. Cada documento que leía me hacía sentir más útil, menos invisible. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me miraba con desprecio. Alrededor de las 6 de la tarde, Lena apareció de nuevo. El señor Baird te espera en el restaurante del último piso. ¿Para qué? Dijo que quería hablar contigo. Nada urgente. Solo cena. Mi primera reacción fue decir que no. Pero había algo en la calma con la que Lena lo mencionó. Algo en la forma en que Craig me había tratado últimamente. No era como... No era... Ashton. No era exigente ni invasivo. Era... firme. Pero nunca traspasaba los límites. Subí. El restaurante era sobrio, con luces cálidas y ventanales enormes que mostraban la ciudad encendiéndose poco a poco. Craig ya estaba sentado, hojeando un menú. Levantó la vista cuando me acerqué. ¿Tienes buena postura para alguien que trabajó todo el día con papeles viejos? Sonreí apenas. Me senté frente a él. No creí que fuera a invitarme a cenar. Tampoco yo, dijo. Pero pensé que quizás te vendría bien un respiro. La comida llegó rápido. Ambos comimos en silencio al principio. Craig parecía pensativo. Luego dejó los cubiertos a un lado. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, sin dejar de observarlo. ¿Por qué no te defendiste? Parpadeé, confundida. ¿De qué? Cuando todos te atacaban. Cuando Ashton... Me tensé. No pensé que sirviera de algo. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Tal vez no. Pero aún así, me llamó la atención tu silencio. No es cobardía, es otra cosa, como si estuvieras esperando algo. Me quedé quieta. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
No me gustan los enfrentamientos innecesarios, dije, eligiendo mis palabras. A veces el tiempo es la mejor arma. Craig me miró fijamente. Luego tomó su copa de vino. La giró entre los dedos. Estás escondiendo algo. No lo digo como amenaza. Lo digo como observación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No todo lo que se guarda es peligroso, respondí. A veces es lo único que mantiene a una persona entera. Hubo un largo silencio. Entonces, para mi sorpresa, Craig rió. No de burla. Una risa suave, breve. Blair, me estás haciendo pensar que no te he entendido en lo absoluto. No tiene por qué entenderme, señor Bird. Contratarme con respeto es suficiente. Él asintió, inclinándose un poco hacia mí. Su voz bajó un tono. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez no tengo la certeza de estar al mando. Sus ojos estaban fijos en los míos, intensos, oscuros, pero sin agresividad, como si intentaran ver más allá. Me estremecí ligeramente, no por miedo, sino porque algo dentro de mí respondió. Salimos del restaurante poco después. Craig me acompañó hasta el ascensor. Cuando la puerta se cerró entre nosotros, me di cuenta de que toda esa noche había estado sosteniendo la respiración. Y ahora, mientras descendía sola, la dejé escapar por fin. No pude dormir esa noche. Me revolví en la cama una y otra vez, sintiendo el eco de sus palabras. Por primera vez, no tengo la certeza de estar al mando. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Que yo lo desconcertaba? ¿Que lo desarmaba? No estaba acostumbrada a tener poder sobre nadie, mucho menos sobre alguien como Craig Bird. A la mañana siguiente, la mansión hervía de movimiento. Había un evento familiar importante en la tarde, una reunión anual de accionistas menores, con cena incluida. Aunque no se celebraba en la mansión, muchos empleados corrían de un lado a otro preparando cosas. Bajé al comedor y, para mi sorpresa, nadie me miró con asco. No había cuchicheos, solo miradas de reojo, de evaluación, como si ya no supieran dónde colocarme. Era un alivio extraño. Jane apareció poco después. Venía radiante, con un vestido de satén rosa claro, ajustado en la cintura, con los labios pintados de rojo cereza. Se sentó a mi lado sin permiso. ¿Vas a ir al evento esta noche, señorita Stone?, preguntó con falsa cortesía. Eso parece. Deberías tener cuidado, susurró inclinándose. Hay mucha gente importante, y un solo paso en falso. La miré sin pestañear. ¿Es una amenaza? Es un consejo, sonrió. No todos tienen el estómago para mantener la atención de un Bird. No respondí. Ella parecía molesta con mi silencio. No le gustaba cuando no podía provocarme. Esa tarde, en la empresa, me encontré con un paquete sobre mi escritorio. Un vestido azul medianoche, sobrio y elegante. No, había nota, pero no hacía falta. Solo Craig sabía mi talla exacta. Asistí al evento esa noche. Cuando entré al salón, los murmullos comenzaron. No como antes, no con desprecio, sino con confusión. Algunos preguntaban quién era yo. Otros, por qué estaba sentada junto a Craig en la mesa principal. Jane llegó unos minutos después. Su cara palideció ligeramente al verme allí, pero se recompuso con rapidez, como siempre. Durante la cena, Craig apenas me habló, pero su mano descansaba cerca de la mía sobre la mesa. No me tocaba, solo estaba ahí, como una promesa muda. La noche iba bien, demasiado bien, hasta que Jane se levantó con una copa en la mano, fingiendo brindar. Quiero agradecer a la familia Bird por recibirme con tanto cariño, dijo con dulzura, y especialmente a Ashton, que me ha acompañado en los momentos más importantes de mi vida. Ashton, sentado al otro lado del salón, levantó la copa con desgano. Parecía molesto. Y claro, continuó Jane, a todas las personas que han sido como familia, como la señorita Stone, que ha demostrado ser versátil. Las risas forzadas de algunas invitadas resonaron. Craig giró levemente la cabeza hacia Jane, pero no dijo nada. Entonces Jane sacó su as bajo la manga. De hecho, me encantaría compartir algo personal. Estoy embarazada. El salón enmudeció. Mi estómago se contrajo, no por celos, sino por la precisión del golpe. Es un momento de felicidad, añadió Jane, acariciándose el vientre plano. Ashton y yo estamos comprometidos. Queríamos esperar para anunciarlo,
Pero, ¿qué mejor que esta noche? Craig dejó su copa en la mesa con un sonido seco. ¿Ashton sabía esto? Jane lo miró con ternura fingida. Claro que sí. Todos miraron a Ashton. Él, confundido, soltó una carcajada vacía. ¿Qué demonios estás diciendo? El silencio se volvió denso. Jane parpadeó. No esperaba esa reacción. ¿No lo sabías?, le preguntó Craig a su hijo, sin levantar la voz. Ashton negó, atónito. Está mintiendo. Jane palideció por completo. El salón se desmoronaba a su alrededor. Yo solo... Basta, dijo Craig, levantándose. La gente murmuraba. Mi empresa no respalda este tipo de espectáculos. Señorita Yates, si tiene asuntos personales que atender, hágalo fuera de mi vista. Jane quedó congelada. Craig me ofreció su brazo. Vamos, esta noche ha terminado. Salimos del salón entre susurros. En el coche no dije una palabra. Pero por dentro, algo se había roto. No en mí, en Jane, en el viejo juego de manipulación y mentira. Craig me miró de reojo mientras el coche avanzaba. Parece que los espejos están empezando a mostrar las grietas, ¿no? Algunos ya estaban rotos hace tiempo, murmuré. Y él sonrió, casi imperceptiblemente. A la mañana siguiente, todo estaba anormalmente silencioso. Las paredes de la mansión parecían haber absorbido el escándalo de la noche anterior. Bajé a desayunar con pasos lentos, esperando las miradas, los murmullos, los cuchicheos de siempre. Pero no llegaron. Las empleadas bajaban la cabeza. Nadie se atrevía a hablar. Jane no estaba en ningún lado. Tampoco Craig. La silla de la cabecera, siempre ocupada por su presencia imponente, estaba vacía. Un vacío que me molestaba más de lo que quería admitir. En la oficina de la subsidiaria trabajé con el mismo ritmo meticuloso de los días anteriores, pero había algo distinto en mí. Era como si ya no caminara con miedo, como si por primera vez mi presencia pesara. A las 6 de la tarde, mientras organizaba unos archivos antiguos, recibí un mensaje. Sube a la azotea. Trae tu duda. Era Craig. Subí sin preguntar. La azotea estaba tranquila, bañada por el atardecer dorado. El viento fresco movía ligeramente las plantas en las macetas altas. Craig estaba de espaldas, mirando la ciudad desde el borde, las manos en los bolsillos. «Llegaste rápido», dijo sin volverse. «¿O tú escribiste tarde?», contesté sin saber si... Sonreía. Cuando giró, tenía una expresión que no le había visto antes. Seria, sí, pero con una sombra de algo más... personal. Me senté en la pequeña mesa que había junto a él. Él hizo lo mismo. «Anoche actuaste con una precisión casi quirúrgica», dijo, con voz baja. «No solo expusiste a Jane. Le quitaste el poder con una frase. Ella se lo dio a sí misma con una mentira. Aún así, la forma en que lo manejaste no fue casual». Lo miré con atención. Jane intentó hundirme demasiadas veces. Esta vez, yo tuve el control. Eso es todo. Craig asintió lentamente. Parecía aceptar mi respuesta, pero no se detuvo ahí. ¿Estás cómoda con esta nueva versión de ti? No es una versión nueva, es la que siempre estuvo debajo. El silencio entre nosotros se volvió denso. Craig jugó con el anillo en su dedo índice, distraídamente. «Me han dicho que has rechazado invitaciones a salir con otros empleados», mencionó como al pasar. «No me interesa mezclar trabajo con entretenimiento». «¿Y si fuera yo quien te invitara?», me tensé. «¿A qué?». «A lo que tú quieras». «¿Por qué lo harías?». «Porque desde hace días ya no escucho mi nombre como antes. Solo el tuyo». La frase me descolocó. El corazón me latía con fuerza, pero me forcé a mantener la calma. «¿Desde cuándo me llamas por mi nombre?». Craig bajó la mirada, y luego me sostuvo la vista con seriedad. «Desde anoche. Lo dije una vez, lo repetiría 1000 veces más. ¿Y por qué eso significa algo? Porque nunca llamo por su nombre a alguien que no respeto. Ni mucho menos a alguien que no me intriga». Bajé la mirada un segundo, y luego lo probé. Craig. Su reacción fue leve pero clara. Una respiración más profunda, una atención distinta en sus ojos, como si esa palabra tuviera más peso saliendo de mi boca. «Tú no juegas», le dije. «Nunca con lo que no...». «Entiendo», contestó él. Nos quedamos allí, el viento soplando entre nosotros, la ciudad encendiendo sus luces una a una, y yo, por primera vez, pronunciando un nombre no como súplica,
sino como elección. No volví a verlo durante 2 días. Craig había viajado para una reunión en otra ciudad, y aunque mi rutina en la empresa continuó como de costumbre, algo en el ambiente se sentía diferente, como si, sin su presencia, yo hubiera perdido un tipo de escudo invisible que ni siquiera sabía que me protegía. Ashton apareció en la oficina esa mañana, sin previo aviso. Estaba más delgado, las ojeras marcadas, el cabello algo desordenado como si hubiera dormido mal por varios días. Me encontró sola en la sala de archivos. ¿Así que ahora trabajas aquí?, preguntó con sarcasmo. Estoy ocupada, Ashton. ¿Ocupada organizando papeles o con mi padre? Me detuve. Lo miré. Su expresión era amarga, y su tono tenía una mezcla de rabia e inseguridad que no le conocía. ¿Qué es lo que quieres? Quiero entender, dijo, dando un paso más cerca. ¿Qué estás haciendo? Estoy reconstruyendo mi vida. Tú destruiste la anterior. ¿Te parece extraño? No estoy hablando del pasado. Yo sí. Ashton bajó la mirada. Bajó. Sus puños se cerraban a los lados. Papá te protege. Te mira como si confiar en ti fuera lo más natural del mundo. Tal vez porque no lo he traicionado. Ni a él, ni a nadie. Ashton rió sin humor. ¿Y el hijo que llevas dentro? ¿También es parte del plan? Mi estómago se contrajo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te lo dijo? No lo sabía, susurró. Hasta ahora. Nos miramos en silencio. Algo en él se quebraba lentamente, como un cristal fino siendo presionado por dentro. ¿Es suyo, verdad?, preguntó finalmente. No respondí. ¿Es suyo, Blair? Sí, dije al fin, en voz baja pero firme. La reacción de Ashton fue extraña. Dio un paso atrás, como si la confesión lo hubiera golpeado físicamente. Luego bajó la cabeza. Entonces es verdad, ya no soy nada. Ni siquiera eso me pertenece. Nunca te pertenecí. Te amé, susurró, apenas audible. No lo hiciste. Te obsesionaste. Te aferraste a mí porque eras débil. Pero amar es otra cosa. Ashton me miró, y por un momento vi algo humano en sus ojos. Algo roto. Te juro que no lo sabía. Que lo que pasó esa noche, yo pensaste que fue una trampa, que yo te drogué, que me metí en tu cama por ambición, y viviste con esa mentira porque te convenía odiarme. No negó nada, solo me miró. Y ahora vas a tener un hijo con él. Sí. Ashton respiró hondo. Entonces lo has reemplazado todo. A mí, a Jane, a lo que éramos. No reemplazamos lo que no existió, dije. Solo empezamos de nuevo. Ashton asintió una vez, rígido. Luego se dio la vuelta y se fue. No lo detuve. Me senté, sola otra vez. Mi mano fue instintivamente hacia mi abdomen, todavía plano. Pero ya no me parecía frágil, me parecía fuerte. Como si dentro de mí creciera no solo un niño, sino una posibilidad. Y aunque Craig aún no lo sabía, ya era parte de eso también. Craig regresó al final de la semana, más callado que de costumbre. No preguntó por los rumores que ya debían haber llegado a sus oídos. Tampoco mencionó a Jane, ni a Ashton. Pero algo en sus ojos había cambiado. Algo más agudo, más enfocado. Nos cruzamos en el vestíbulo de la empresa. Yo acababa de terminar una revisión de archivos cuando él se detuvo frente a mí. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas», dijo sin contexto. «Nos vamos». «¿A dónde?» «A un lugar donde el aire no está envenenado». Me quedé en silencio un segundo. Luego asentí. El viaje duró unas 3 horas. Fuimos en su coche, en silencio casi todo el camino. Craig conducía con calma, una mano en el volante, la otra descansando cerca de la palanca. La música era instrumental. Él no hablaba, pero tampoco se alejaba. Estaba presente. La casa era una finca rodeada de colinas. Un lugar hermoso, escondido del mundo. Antiguo, pero impecablemente mantenido. Craig me abrió la puerta con la familiaridad de quien había estado allí cientos de veces. «Mi madre vivió aquí sus últimos años», dijo mientras me mostraba el interior. Le gustaban las cosas simples. Es hermoso. Y silencioso. La primera tarde fue tranquila. Caminamos por el jardín, cenamos juntos en una terraza de piedra, y luego me retiré temprano, exhausta. Dormí como no lo hacía desde que volví a esta vida. A la mañana siguiente, me encontré con Craig en la cocina. Estaba descalzo,
usando una camisa de lino blanca y pantalones de pijama oscuros. Estaba preparando café. «Buenos días», dije, algo sorprendida. «No me gusta que otros toquen esta cocina», respondió. «Este es mi santuario». Sonreí. «Entonces soy una intrusa». «Una invitada», corrigió. Me senté en la pequeña mesa de madera. Él me sirvió una taza sin decir nada. «Gracias», dije, «por traerme». Craig se apoyó contra el mesón. Me miraba con esos ojos que ya no me intimidaban. «Algo me dice que no es solo agotamiento», dijo en voz baja. «Hay algo más en ti. Algo contenido. Algo que estás protegiendo. ¿Y qué crees que es?» «No lo sé, pero me gustaría que me lo dijeras. Lo pensé por momento. Estoy embarazada». La palabra flotó en el aire por un segundo. No hubo dramatismo. Solo un silencio pesado, hasta que Craig dejó la taza sobre el mesón y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla. Sus manos no me tocaron, pero sus ojos estaban al nivel de los míos. «Es mío», asentí. Craig cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo crudo en su expresión. No miedo, no negación. Algo profundo. «No voy a preguntarte por qué no me lo dijiste antes», dijo, «ni qué significa para ti. Solo quiero saber qué necesitas de mí». «Nada», respondí. «Solo necesitaba que lo supieras». Él respiró hondo. Luego, sin pedir permiso, apoyó una mano sobre la mesa, cerca de la mía. «Quiero estar ahí. Quiero hacerlo bien. No solo por el bebé. Por ti también». Lo miré con sorpresa. La sinceridad en su voz era palpable. «¿Y si no funciona? Entonces fallaremos juntos», dijo. «Pero no voy a quedarme fuera». No pude evitarlo. Reí. No fuerte, pero genuinamente. Una risa pequeña, limpia. Craig alzó una ceja. «¿Qué?» «Nada, solo hace mucho que no reía así». Él sonrió, tranquilo. «Pues entonces, intentemos que no sea la última vez». Y por primera vez en esta vida, creí que eso podía ser posible. Volvimos a la mansión una semana después. Craig se mostró diferente desde ese día en la cocina. No en exceso. No con gestos grandiosos, pero su presencia a mi lado se había vuelto constante, firme, como un ancla que no necesitaba palabras para sostenerme. Los rumores, claro, ya nos esperaban. El embarazo aún no era visible, pero los ojos de la casa parecían más afilados que nunca. Esta vez, sin embargo, no había odio en sus miradas. Había miedo, porque Craig no disimulaba. Caminaba conmigo, me miraba cuando hablaba, me tocaba el hombro al pasar, y eso, para todos, decía más que cualquier anuncio. Jane regresó 3 días después. Nadie la esperaba. Su rostro estaba más delgado, sus ojeras marcadas. Entró en la casa como si aún reinara allí, aunque todos sabíamos que su trono se había derrumbado. «¿Qué hace ella aquí?», pregunté a una de las empleadas cuando la vi entrar. «Con su maleta». Dijo que el señor Ashton la invitó. «Ashton». Claro. Esa noche, mientras Craig revisaba documentos en su estudio, bajé a la sala principal. Jane estaba allí, sentada con una copa de vino, fingiendo tranquilidad. «Volviste», dije, sin sorpresa. «Tú también», respondió sonriendo con los labios pero no con los ojos. La diferencia es que yo no me fui huyendo. Jane dejó la copa sobre la mesa con un leve sonido seco. «¿Vas a presumir tu triunfo, Blair?» «No hay nada que presumir. No luchábamos por lo mismo. Tú querías poder. Yo solo quería paz. Y un hijo. De Craig». No respondí. «¿Crees que eso te convierte en señora de esta casa?», se burló. «Estás jugando con un hombre que tiene 20 años más que tú. ¿De verdad piensas que va a elegirte?». «Ya lo hizo». Jane parpadeó. La rabia le cruzó el rostro como una sombra. «Eres igual a mí, solo que mejor actriz». «No, Jane, yo no. Miento sobre embarazos». Ella se levantó de golpe. «Ese hijo no va a darte nada. Cuando todo esto termine, Craig va a volver a ver lo que eres. Una oportunista. Una criada disfrazada». No me inmuté. «Y sin embargo, aquí estás, viviendo en una casa que ya no te pertenece, aferrándote a un hombre que no te quiere. ¿Quién de las dos está disfrazada?». Jane se quedó inmóvil. Luego, con una sonrisa amarga, se acercó más. «¿Sabes lo que hace la gente como yo cuando está desesperada?». «Sí», dije, antes de que continuara.
Se destruye. Y entonces ocurrió. La puerta del estudio se abrió. Craig salió, con expresión dura. Había escuchado todo. Jane, dijo con voz baja. Te pedí una sola cosa cuando te fuiste. Discreción. Ella se giró, sorprendida. Craig no gritaba. No necesitaba hacerlo. Su desaprobación era más cortante en silencio. Pensé que si hablábamos... No, interrumpió él. Esta casa no es un escenario. Y tú no eres bienvenida en ella. Jane intentó hablar, pero Craig levantó la mano. Mañana, tu equipaje será enviado a donde indiques. No vuelvas. Las palabras cayeron como piedras. ¿Por ella? Susurró Jane. ¿Vas a echarme por ella? Craig se volvió hacia mí. No por ella, por ti. Jane se... fue. Esta vez, no corriendo. Caminó despacio, como quien no tiene más máscaras que quitarse. Yo permanecí en silencio. Craig se acercó, despacio, hasta tomar mi mano. Fue la primera vez que lo hizo delante de otros. Ya no tienes que esconderte, dijo en voz baja. No más. Yo apreté su mano, no como súplica, sino como respuesta. La mansión parecía respirar distinto después de que Jane se fue. Las empleadas evitaban cruzarse conmigo, pero ya no con desdén. Ahora era otra cosa. Cautela, tal vez. Miedo, también. Ya no sabían cómo mirarme. Y eso, por primera vez, me daba paz. Craig empezó a trabajar desde su despacho en casa más seguido. No me decía nada, pero siempre encontraba la manera de compartir el desayuno o tocar mi hombro al pasar. Detalles, simples, pero constantes. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, el mayordomo me informó que Ashton había regresado. No a la mansión, sino al pabellón trasero. Craig no lo había invitado. Nadie lo había hecho. Fui a verlo al anochecer. Lo encontré en el porche, sentado en un sillón viejo, con una botella de whisky a medio terminar. Llevaba la camisa abierta, el cabello desordenado y los ojos apagados. Te ves peor que la última vez. Ashton giró lentamente la cabeza. No me respondió de inmediato. ¿Vienes a ver cómo me derrumbo? No, dije. Solo quiero que esto termine de una vez. Él suspiró, largo. Apoyó el vaso en el suelo. Voy a irme del país. ¿Dónde? No sé. Donde no me conozca nadie. ¿Eso es huir? ¿Y qué otra cosa me queda? Preguntó con una sonrisa rota. Nunca fui como él. Nunca supe contenerme. Me senté frente a él, sin miedo. No estás roto, Ashton. Solo herido. Y decidiste sangrar sobre los demás. Y tú fuiste la que más lo sufrió. Sí, admití. Se frotó el rostro con las dos manos. Luego, se inclinó hacia mí. ¿Me odias? Ya no. ¿Y lo amas a él? Sí, respondí sin vacilar. Ashton asintió. Luego se levantó con torpeza, caminó unos pasos y se detuvo. Cuando me casé contigo, pensé que podía repararlo todo, que el tiempo lo arreglaría. El tiempo no repara, solo revela. Él se giró. ¿Y qué reveló esta vez? Que fuiste un niño que jugó a ser hombre con herramientas rotas. Pero no soy tu reparación, Ashton, ni tu castigo. Él se quedó quieto. Luego bajó la mirada. Jane me buscó antes de irse. Me pidió que me fuera con ella. ¿Y qué le dijiste? Nada. Ya no tenía palabras. Nos quedamos en silencio. ¿Tienes miedo de ser padre? Preguntó entonces de pronto. Mucho. ¿Y él? Creo que más que yo. Pero no lo admite. Ashton sonrió, triste. Eso sí lo heredé de él. El silencio volvió. ¿Hay algo que quieras que le diga a Craig? Pregunté al levantarme. Ashton negó. Él ya sabe. Siempre supo más que yo. Asentí. Cuídate, Ashton. Tú también, Blair. Me fui. No lo vi empacar. No lo vi cruzar el portón. Pero su sombra, por fin, había dejado de pisarme los talones. La ceremonia no fue anunciada. Craig no quería invitados, ni socios, ni fotografía alguna. Solo las personas que nos ven como somos, había dicho él al cerrar la lista. Y así fue. Una mañana templada, la mansión se llenó de flores blancas, sencillas, sin adornos. La sala principal se transformó en un salón cálido, con sillas de madera clara, telas suaves y luz entrando por los ventanales abiertos. Me vestí sola. Un vestido crema, sin corsé, sin velo. El vientre empezaba apenas a mostrarse, una curva discreta que mis manos acariciaban a veces, sin pensar. No estaba nerviosa.
No había por qué estarlo. Cuando bajé, Craig me esperaba al pie de las escaleras. Llevaba un traje azul oscuro, sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. Estaba de pie, las manos juntas, y cuando me vio, sonrió. «Te ves como siempre debiste verte», dijo. No le respondí. Solo me acerqué y le tomé la mano. La ceremonia fue corta. Un oficiante del registro civil, una mesa pequeña, y las palabras exactas, sin añadidos. ¿Aceptas a esta mujer, Blair Stone, como tu esposa, en esta nueva vida? Sí, respondió Craig sin apartar los ojos de mí. ¿Y tú, Blair? Sí. No hubo aplausos, solo un silencio espeso. Después, algunas risas suaves, un brindis íntimo. Las empleadas se movían con cautela, como si el aire se hubiera vuelto sagrado. Algunas incluso me miraban diferente, no con afecto, pero con respeto. Y eso era suficiente. En la tarde, mientras los invitados se retiraban, Craig y yo caminamos hasta el ala oeste de la casa, donde nadie solía ir. Allí, en una sala antigua con ventanales, cubiertos por cortinas de lino, él me detuvo. «Antes de que llegues a ser madre, esposa, lo que quieras ser», dijo, «quiero que te mires como mujer». Frente a nosotros había un espejo de cuerpo entero, rodeado de marcos de madera tallada. Me miré. Vi el cabello suelto, los ojos tranquilos. Vi mis manos sosteniendo las suyas. El vientre apenas visible. El reflejo de un hombre detrás de mí que no me tocaba con miedo ni con deseo posesivo. Me tocaba con pertenencia mutua. «¿Qué ves?», preguntó Craig. «Una elección». Y eso era lo que más importaba. Esa noche dormimos en el ala oeste, sin ruido, sin gestos teatrales, solo la certeza de haber cruzado la última puerta, y de que del otro lado, por fin, no había ni fantasmas, ni cadenas, solo futuro.